Buenos días, bienvenidos nuevamente a otro episodio de ¿Qué más, profe? Soy Martin Smith. Y yo, Walter. Hola, Walter. Hola. Hoy estaremos hablando un poco sobre qué es la culminación del tiempo del fin. Correcto. Porque las personas están queriendo saber la secuencia de los eventos. Existen hoy en el mundo muchas versiones diferentes sobre el regreso de Jesús. Y como es un asunto muy importante, necesitamos dejarlo muy claro. De esta forma vamos a dar secuencia a los acontecimientos. Por lo tanto, el programa de hoy básicamente es una exposición bíblica para aquellos que precisan un poco más de información al respecto de este Y evento. como dijiste, esta es otra herramienta que puedes poner en tu caja de herramientas que te será útil al momento de evangelizar. Exactamente. Comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, te queremos agradecer por reunirnos nuevamente aquí. Señor, esperamos el día cuando vengas sobre las nubes a buscarnos. Por favor, ilumina a los espectadores y a nosotros también en estos temas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Martin, todos estamos ansiosos por el clímax de la historia. Sí, Al menos yo lo espero con ansias. Esta es una declaración famosa de Wesley. Yo quiero saber una cosa. El camino al cielo. ¿Cómo atracar a salvo en esa costa feliz? Dios mismo se ha dignado enseñar el camino. Para este fin vino del cielo y lo ha escrito en un libro. Oh, dame ese libro a cualquier precio. Dame el libro de Dios. Ahora ya lo tengo. Aquí hay suficiente conocimiento para mí. Déjame ser el Homus Unius Libri, el hombre de un solo libro. Lo que él está diciendo aquí, y lo que la Reforma Protestante decía, es que si tienes la Biblia y la sigues precepto tras precepto, línea tras línea, no serás sacudido, porque la Biblia es un camino seguro. Y por eso que es importante conocerla. Hechos 1, verso 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí tenemos la sentencia de muerte del espiritismo, cierto, ¿cierto? definitivamente. Porque lo hacen un evento espiritual, espiritualizan la venida literal de Cristo. Y por eso, como dijo Madame Blavatsky, aman las versiones cabalísticas de la Biblia que se refieren al fin de una era y no al fin del mundo. Y para ellos la segunda venida de Jesús no es una aparición literal, pero aquí tenemos una declaración muy clara de que es un evento literal, ¿correcto? Así que tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué vendrá de nuevo? ¿Cómo vendrá de nuevo? Para que no nos confundamos. Sí, muy importante. Porque Jesús nos avisó que habría... Falsos cristos y Satanás se hará pasar por él. Correcto. ¿Y por qué vendrá otra vez? Tito 2, verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gramática en el griego original de este texto deja muy claro que se está refiriendo al Salvador Jesucristo como el gran Dios. Ujú. Así que este es otro versículo clave que aclararía quién es Jesús. Sí, Y Él es la bendita esperanza, es lo que todos esperan. Pero me sorprende ver que algunos no quieren que regrese. se aferran a cualquier tesoro. Tesoro Terrenal. terrenal. Sí, y no les interesa la gran esperanza, ¿verdad? Juan 14, del 1 al 3. Es mi Biblia en miniatura para el tiempo del fin. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es literal, Sí. Martín.
¿Usted cree? Yo creo. Cierto. Amo esos versículos. Esta es, por supuesto, la traducción King James de la Biblia. Ella dice que en la casa de mi padre hay muchas mansiones, pero las traducciones modernas dicen muchas casas y las versiones ultras modernas dicen muchos cuartos. Entonces, según ellos, ninguna casa tendrás, pero al final quieren espiritualizar todo. De acuerdo con este verso, ¿cuándo vamos para el cielo? Cuando venga a buscarnos, cuando Él vuelva, ¿Y qué cree el mundo? que seremos raptados. Y otros creen que al morir vamos directamente a Él. Así que si ya están todos allí, ¿cuál es el punto de venir a buscarlos si ya están todos allí? Sabes, esto es tan claro y lógico cuando dejas que la Biblia se interprete a sí misma. Sí, como mencioné en mi testimonio, este es el versículo exacto, el último que simplemente cuando tú lo lees con la ayuda del Espíritu Santo, acabas con todas las dudas. Lea su Biblia tal como está. ¿Cómo vendrá de nuevo? Bueno, será universalmente visible. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1, verso 7. Así que todo ojo lo verá, Martin. Es muy interesante. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Será un evento espectacular. Y todo ojo lo verá. Exacto. Todos los que estén vivos lo verán. No es algo secreto que sucede en algún lugar. Ahora, ¿qué significa cuando dice que viene con las nubes? Bueno, el paralelismo hebreo nos responde esta pregunta. Salmo 104, verso 3. El que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del viento. Bueno, aún no sabemos exactamente qué será, pero el sinónimo que usa la Biblia son nubes como carroza. Y aún hay más. Mateos 24:30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En tu oración mencionaste que Él vendría entre las nubes, pero Él está viniendo en las nubes. Sí, sí. Bien, ahora queremos saber qué carrozas son esas. Salmo 68:17. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos como en Sinaí, así en el santuario. Ahora tenemos una imagen clara. La Biblia nuevamente se interpreta a sí misma. Así que vendrá con sus cientos y cientos y millones de ángeles. Eso será espectacular. Si apenas un ángel, solo caminando hacia el sepulcro, causara un terremoto, ¿verdad? Sí. Si un ángel los hizo caer como muertos, si un ángel hizo rodar esa enorme roca con su dedo meñique, ¿cómo será cuando vengan miles de millones de ángeles? Y un ángel mató 180,000. Soldados asirios en una sola noche, ¿verdad? Yo creo que eso es incomprensible. Sí, y los críticos intentaron decir que era una plaga de ratas. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Lucas 9:26. Cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Eso será espectacular, ¿verdad? La gloria de Dios es tal que eclipsa al sol numerosas veces. Ningún ojo humano puede contemplarlo y vivir a menos que estés específicamente preparado para ello. Incluso Moisés solo reflejó un poco de la gloria de Dios y los israelitas no pudieron soportarla. Sí. Mateo 25:31 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Así que no viene como el Salvador humilde o el Salvador sacrificial. Viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que creo que está bastante claro cómo vendrá, de forma espectacular. Exacto.
Apocalipsis 5:11 nos dice que el número de ellos será 10,000 veces 10,000 y millares de millares. Vea, la Biblia no utiliza el término millón, billón o trillón. Pero si multiplicamos, sabremos que son billones y billones de ángeles. Espectacular. Espectacular. Otra característica de la segunda venida es que será audible. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz del mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Todo el mundo escuchará. Sí, Imagina que esta voz penetra incluso en los oídos de los muertos lo saca de las tumbas. y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que, Martín, ¿quién se va a juntar? Sus elegidos. No los otros, ¿verdad? No. Debes tener mucho cuidado cuando lees la Biblia. ¿Qué es lo que dice realmente? No lo que alguien piensa que dice. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Correcto. No estamos interesados en la equivalencia dinámica. Queremos saber qué dijo Dios, ¿verdad? Y ahora un verso muy importante. Él no tocará la tierra. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Veamos algunos puntos. El primero es que Él enviará a sus ángeles a recogerlos, y todos serán reunidos en las nubes. Por lo tanto, habrá una gran cantidad de ángeles. Los santos serán recogidos por esta gran cantidad de ángeles. Y entonces se encuentran con el Señor en el aire. Y a partir de ahí, nunca más habrá separación entre los redimidos y Dios, Sí. ¿cierto? Esto es lo que sucederá cuando Jesús regrese. Y dado que estos versículos son tan claros, ¿qué podemos concluir? No puede haber nada secreto sobre esto. Exacto. Por eso Jesús nos advirtió, si oyen que el Mesías está en alguna casa, no vayas. O en ese país, o en esa ciudad, no vayan. Eso es lo que Jesús nos advirtió en Mateo 24, versos 26 y 27. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Una vez, mientras realizaba una conferencia en Suiza, hablé sobre este tema. Estaba en un gran auditorio en Zúrich. Estaba hablando del movimiento New Age y el Maitreya. Creo que ya conté esta historia. Había una audiencia bastante grande y la gente se hartó de mí porque dijeron que eso era un montón de tonterías. No existe tal cosa como una Maitreya tratando de hacerse pasar por Cristo. Esto sucedió en aquella época cuando Benjamin Green estaba poseído. Y luego algunas personas se levantaron y algunas estaban vociferando. Y dijeron, no, vamos a escuchar esas tonterías. Y se levantaron. Y muchas otras personas las siguieron. Es bastante desconcertante cuando sucede algo así. Sí. Así que dije, está bien, Señor. Obviamente no creen esto. Por favor, ayúdame un poco aquí. Y continué con la conferencia y el resto de la gente se quedó allí. Dije, bueno, no puedo evitarlo si no lo creen, pero esto es lo que está pasando. Y unos 20 minutos después, y hubo un gran ajetreo y todos regresaron corriendo al salón. ¿No es extraño? Puedo imaginarme la sorpresa que te llevaste. Sí, no sabía lo que estaba pasando. Solo sucedió. ¿Tú crees en el azar o crees en la En lo providencia, providencial. Martín? ¿Tú crees en providencia? Dio la casualidad de que, bien, había un gran hotel justo enfrente de donde estábamos dando las conferencias.
Benjamin Crane estaba siendo poseído por Maitreya en ese exacto momento, justo mientras yo estaba dando esa conferencia. ¿No es asombroso? Y esa gente que se había ido volvió con otra multitud de ese hotel, todos emocionados y gritando, Maitreya está aquí, Maitreya está aquí, diciendo eso a todos en la calle. ¿Qué pasa?, la gente preguntaba. Todos estaban emocionados porque ese hombre había sido poseído por Maitreya. Y se dieron cuenta de que tal vez ese tipo no está diciendo tonterías y regresaron al salón. Así que no escuchen si oyen decir que Jesús está en un hotel. No vaya. No, porque no es así como volverá. Y hemos mostrado diapositivas. No crean cuando un rabino superior del Sanedrín dice que tiene comunicación con él. Este rabino ya está hablando con el Mesías. Ya hemos mostrado diapositivas aquí. Muy bien, ¿qué pasará en la segunda venida? Esta sería la siguiente pregunta lógica, ¿verdad? Según la Biblia, será la resurrección de los justos. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no implica que hay otra resurrección, la de los muertos que no están en Cristo. Sí. Entonces hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Necesitamos estudiar eso, ¿verdad? La Biblia se explica por sí misma. ¿Por cuánto tiempo permanecerán muertos los impíos? La respuesta a esa pregunta está en Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Refiriéndose a la declaración anterior, dice, esta es la primera resurrección, cuando describe la venida de Cristo. La primera resurrección es la resurrección de los justos. Tesalonicenses lo deja bien claro. Y el resto de los muertos no se despiertan hasta dentro de 1000 años. La gente dirá, tú sabes, que te estás saltando de Tesalonicenses al Apocalipsis, quizás a un versículo en el Antiguo Testamento, pero es exactamente lo que dice la Biblia. Tienes que hacer un estudio detallado, reuniendo todos los versículos, un poquito aquí y un poquito allá, hasta que la imagen se vuelva clara y no reste dudas. Eso es muy cierto, porque después no tendrás problemas de interpretar erróneamente. Correcto, así que asegurémonos absolutamente de qué resurrección, si mueres antes de que venga el Señor, ¿de qué resurrección te gustaría ser parte? La primera. Correcto. Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por implicación, sería muy triste formar parte de la segunda resurrección. La Biblia presenta dos resurrecciones, la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Esto es bastante claro, ¿verdad? Muy bien, en la segunda venida de Cristo, los justos vivos serán trasladados, porque habrán personas vivas. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, acabamos de escuchar que Cristo vendrá con la trompeta de Dios, ¿verdad? Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Entonces nosotros se refiere a los vivos, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Eso es paralelismo hebreo. Solo estás repitiendo el mismo pensamiento en diferentes palabras. En otras palabras, lo estás enfatizando, le estás dando poder. Me encanta la forma en que escribieron eso. Sí. Como dijiste, incluso con los quiasmas, se Sí, pierde en las nuevas traducciones. exactamente, esa estructura en forma de sándwich necesaria para que veamos solo lo que él quiere enfatizar. Es como subrayar algo, pero en este caso es Dios Eso es subrayando. maravilloso. Mira, hijo, aquí hay algo escondido y quiero que lo averigües. Veamos ahora un resumen en 1 Corintios capítulo 15, versos 20, 22 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Interesante que ellos durmieron, ¿verdad? Sí.
Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Ahora, este es un versículo interesante, porque ya hubo resurrecciones antes. Moisés resucitó, porque leemos en el libro de Judas que Miguel estaba en una confrontación Sí, con el diablo, ¿correcto? Sobre su cuerpo. Y éste se fue al cielo. Por lo tanto, él murió y resucitó. Pero no es la primicia, es lo que podemos llamar como un cheque cosechado. Cristo es la primicia. Moisés solo resucitó por la promesa de la resurrección de Cristo. sí. Si Cristo no hubiera resucitado, Moisés tendría que regresar acá. Correcto, así que Moisés era un representante de los que estaban dormidos, que resucitarían de entre los muertos, y Elías era un representante de los que no verían la muerte. Por eso estos dos representan la ley y los profetas, que vinieron y estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Es importante saber que Cristo es la primicia, pero la Biblia dice en Romanos que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Sí, lo recuerdo. Por lo tanto, esto significa que fue en este episodio que por primera vez alguien resucitó y recibió la inmortalidad. Sí, La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Esto sirve como un ejemplo interesante para el resto de la humanidad. Pero todavía hay otros ejemplos. Enoc fue un ejemplo para el mundo antediluviano de que Dios cumpliría su promesa, por lo que Enoc fue una garantía para el mundo antediluviano, Elías y Moisés para el mundo postdiluviano, siendo Moisés el ejemplo de la resurrección, y aún hubo algunos que resucitaron junto con Cristo. sí. Y ellos ascendieron junto con Cristo. Correcto, porque dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la Sí. cautividad. Y ellos formaban parte de las primicias. Sí, ¿cuál es su misión en el cielo? La Biblia no nos dice, así que no especulemos al respecto. Así que esto nos lleva a un punto muy importante, a saber, la doctrina de la inmortalidad del alma, que es una parte muy intrincada de toda la secuencia de eventos. También desempeñará un papel muy importante en el engaño del tiempo del fin. Correcto. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fue Dios quien determinó eso. Capítulo 3, verso 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Prácticamente toda la humanidad cree en esto. La inmortalidad del alma. En otra forma, pero aún inmortal. Incluso si estás muerto, pero estás vivo, eres inmortal. Sí, les gusta decir que el alma irá al cielo. Pero desafortunadamente para ellos, Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Porque la Biblia entiende que el alma se refiere al hombre como un todo. El alma es el soplo de vida más lo material, la tierra, es decir, se junta todo y se convierte en una alma viviente. El hombre como un todo morirá, así que no existen fantasmas en el más allá. Primera de Timoteo 1:17. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, el único que es inmortal es Dios, y solo Dios puede dar la inmortalidad. Primera de Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra misión. O sea, vivir y actuar conforme a la ley, ¿verdad? Verso 15. Lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo Él tiene inmortalidad.
Esto deja bastante claro que la doctrina de la inmortalidad no es bíblica. Es una doctrina católica romana y es una doctrina pagana, que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. En 1 de Timoteo 6:16, en la nueva versión King James, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el poder siempre eterno. Ahora consideremos esto: nadie puede verlo si es pecador Ujú, y sí. vivir. Será destruido por la gloria de su venida. Por lo tanto, si quieres vivir en la presencia de Dios, debes tener un cuerpo inmortal. Así que Moisés tuvo que ser resucitado en un cuerpo inmortal para que pudiera permanecer en la presencia de Dios. Anteriormente, cuando Moisés estaba con Dios, Dios tuvo que velar su gloria en una nube. Cuando Moisés pidió ver su gloria, Dios dijo: no puedes verme y vivir, pero te esconderé en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, y cuando pases podrás verme la espalda. Ni siquiera de frente. No. Así que esto es increíble. Ningún hombre puede vivir en una condición pecaminosa y permanecer en la presencia de Dios. Sabiendo esto, ¿qué sucederá con aquellos que no se arrepientan al final de los tiempos? Serán destruidos. Serán destruidos. Y no por las obras de Dios. Por aferrarse a su Sí. pecado, por aferrarse al pecado, será destruido con su pecado. Por eso dice la Biblia que el hombre de pecado será destruido por el resplandor de su venida. Vamos a certificarlo para que quede claro, aunque lo hemos visto varias veces. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el hombre es inmortal. La Iglesia enseña que toda alma espiritual es inmortal y no perece cuando es separada del cuerpo por la muerte. Esto es filosofía griega. No es una enseñanza bíblica. ¿Pero lo saben? Sí. La Nueva Enciclopedia Católica enseña que el alma en el Antiguo Testamento no es parte del hombre. O sea, no se puede separar. Ellos lo saben. Lo saben. Pero el hombre completo es un ser viviente. Ellos son tan soberbios que frente a ese conocimiento todavía afirman creer en la serpiente en lugar de Dios. Inclusive en el Nuevo Testamento significa vida humana, la vida de un objeto consciente e individual. Así que la Biblia no lo enseña, pero dicen que lo enseña. Y luego habla que si quieren analizarlo, si quieren hacer una exégesis sobre eso, dice que el Nuevo Testamento no enseña la inmortalidad del alma, en el sentido helenístico de sobrevivencia de un principio inmortal de la muerte. Ellos lo saben, Martín. Increíble. Es estrategia. Si sabes, estás enseñando algo que no es bíblico. Ellos enseñan la mentira del diablo. Es mentira. Echemos un breve vistazo de forma rápida a ese tema de la muerte, el reino místico de la muerte en Génesis 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Él no recibió una. Él es la entidad viviente. Por eso cuando el aliento se va, cuando tu metabolismo se detiene, Ujú. vuelves al polvo. Entonces el polvo más el soplo de vida es un alma viviente. Esa es la definición bíblica. Daniel 12, verso 13. Pero tú sigue tu camino hasta que sea el fin, porque descansarás y estarás en tu suerte al final de los días. Entonces, ¿qué sucedería con él? Él iría a dormir y luego sería resucitado. La nueva versión King James lo dice de esta forma: pero tú sigue tu camino hasta el final, porque descansarás y te levantarás a tu heredad al fin de los días. Por lo tanto, la Biblia no podría ser más clara.
Las personas no van al cielo después de morir. Ellas duermen y solo recibirán la inmortalidad al final. Juan capítulo 11, verso 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Porque pensaban que estaba durmiendo literalmente. Sí, cuando dijo esto. Sí, pero Jesús dijo, Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Así que cuando Cristo habla de su pueblo, cuando mueren, Él habla como si estuvieran durmiendo. En realidad no están muertos, están durmiendo. En Jesús están vivos, pero no presentes físicamente. Job lo deja muy claro en el capítulo 14, verso 10. Pero el hombre muere y se consume. Sí, el hombre entrega el espíritu, el ruach, el aliento. ¿Y dónde está? Entonces Javá, morir, entregar el espíritu, significa morir, perecer, expirar, estar a punto de morir. Pero ¿por cuánto tiempo permanecerán muertos? Según la Biblia, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Job 14, verso 12. La Biblia dice que cuando Cristo regrese, los cielos se enrollarán como un Sí. pergamino. Así que, ¿cuándo sucederá eso? En su segunda venida. Estudiando un poco aquí y un poco allí. Es muy claro. Está muy claro, sí. Eclesiastés 3, versículo 19. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal es el mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia. Así como muere un animal, así muere el hombre. Un animal tiene metabolismo, y cuando ese metabolismo se detiene, el animal muere. Lo mismo le sucede a un ser humano. La Biblia deja esto muy claro. Ahora, la Iglesia Católica Romana insiste en que prefiere la versión de la serpiente. Es por eso que se les llama el hombre de pecado. Sí. Quieren aferrarse al pecado, que es una transgresión de la ley, y al mismo tiempo quieren disfrutar de la inmortalidad. Así que redefinamos lo que Dios dijo, ¿ok? El Papa León X, el lunes 19 de diciembre de 1913, emitió una bula declarando que condenamos y reprobamos a todos los que afirman que el alma inteligente es mortal. Y la razón por la que hizo eso es porque los reformadores como Martín Lutero, entre otros, creían que cuando alguien muere apenas duerme. Así que la bula se dirigió contra este crecimiento de lo que llamaron herejía de aquellos que negaban la inmortalidad natural del alma y proclamaban la inmortalidad condicional del hombre. Así que el hombre es inmortal bajo la condición de la obediencia. Sí, ellos estaban totalmente en contra y eran herejes si creían esto. Correcto. Y Martín Lutero hizo la siguiente declaración. Debemos aprender a ver nuestra muerte bajo la luz correcta para que no tengamos que alarmarnos a causa de ella como lo hacen los incrédulos. Porque en Cristo no hay muerte sino un sueño tenue, dulce y breve que nos libera de este velo de lágrimas, del pecado y del miedo y de la extremidad de la muerte real y de todas las desgracias de esta vida. Y estaremos seguros y sin preocupaciones, descansaremos dulce y suavemente por un breve momento, como en un sofá, hasta el momento en que nos despierte junto con todos sus amados hijos a la gloria y el gozo eternos. Así que lo que Martín Lutero creía está en armonía con la Biblia. Sí, y en realidad suena bastante dulce. Sí. Es algo que no debe desanimarte. Y Martín, ¿qué pasa con todas esas historias sobre apariciones de fantasmas y personas que hablan contigo? Ahí es cuando entra el engaño. Correcto. Y es algo muy aterrador. Si los muertos no saben nada, ¿quién te habla cuando esto sucede? Puede ser algo espiritual.
¿Y serían entidades divinas? No, ¿Dios prohibió la comunicación con los llamados muertos? sí, ¿Por qué? porque sabía que te llevarían por un camino de De peticiones. perdición. Cierto, cuando estás hablando con una entidad, en realidad estás hablando con un demonio. No lo sé, pero tú te pareces un buen tipo. No creo que hayas incursionado en el espiritismo como lo hice, ¿verdad? No, ¿No usaste tablas de Ouija o cosas así? no, pero he escuchado que aún es muy popular en los regalos de Navidad. Sí, Así que hay muchas personas que... se comunican con los muertos. Están hablando con demonios. Mira, cuando mi madre murió, traté de contactarme con ella, pero en realidad hablé con entidades demoníacas. También usamos el tablero Ouija. Mi esposa y yo lo hicimos una vez y hablamos con esas entidades. Éramos ateos, pero estábamos hablando con entidades, ¿no es chistoso? Es una grande contradicción que ateos hagan eso. Mi esposa y yo teníamos nuestro dedo en ese vaso y estaba deletrando y le pregunté por mi madre. Y deletreaba todo tipo de cosas tontas. Y yo estaba convencido de que quería hablar con ella. Y luego de repente ese vaso se volvió loco. Y se extendió por toda esa cosa. No había forma de detenerlo. Ahora, cuando esto sucedió, los pelos de mi cuello comenzaron a erizarse. Y deletreó vete al infierno. Ah, Y cuando terminó de deletrear vete al infierno, el vaso voló de la mesa, salió de nuestros dedos como una bala, ¡fush!, a través de la habitación. Martin, ahí es cuando sabes que no estás lidiando con cosas normales, estás lidiando con lo sobrenatural. Estás hablando con entidades demoníacas. Y cuando el rey Saúl le habló a la bruja de Endor, había un velo en el medio para que no lo hiciera hablar directamente con esa entidad, porque esa entidad era un demonio disfrazado sí, de Samuel. sí, Así prosigue Martín Lutero y dice, porque como lo llamamos sueño, sabemos que no permaneceremos en él, sino que seremos despertados y viviremos de nuevo, y que el tiempo durante el cual dormiremos no parecerá más largo que si nos acabáramos de dormir. Por lo tanto, nos censuraremos a nosotros mismos de que nos sorprendió o alarmó tal sueño en la hora de la muerte. Y de repente salimos vivos de la tumba y de la descomposición completamente bien, frescos, con una vida pura, clara y glorificada, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Martin, ¿lo entendiste? sí. Él entendió lo que realmente la Biblia enseña. Tal consuelo ofrece por doquier la Escritura, que habla de la muerte de los santos como si estuvieran dormidos y que fueron reunidos con sus padres. Es decir, habían vencido la muerte por su fe y consolación en Cristo, y esperaban la resurrección junto con los santos que les precedieron en la muerte. Esta es una exposición bíblica perfecta de aquello que la palabra de Dios dice. Sí, y Satanás definitivamente usará lo contrario para engañar. Cuán importante es que sepamos esto. Creo que es una situación de vida o muerte. Al final de los tiempos, los seres queridos muertos de repente comienzan a aparecer a las Sí, personas. Yo asistía a reuniones de espiritismo en la época que aún no conocía la verdad. Y escuché a una de esas entidades decir que estaban en una posición tan privilegiada en el cielo que superaba incluso la posición de Cristo. En estas sesiones aparecieron los supuestos espíritus como Cecil John Rhodes, y escuché espíritus decir que incluso Hitler tenía una posición más alta que Cristo en el cielo. Esto es pura blasfemia. Y luego aparecerán falsos cristos. Pero si sabemos esto, no seremos engañados. Si sabemos que cuando Jesús regrese, permanecerá en el aire, ningún espíritu o entidad nos engañará. Little Light Studios hizo una gran entrevista con una persona que participaba de estas cosas, así que publicaré el enlace. Excelente.
Pero también hay algo interesante. Recuerdo que dijiste algún tiempo atrás, cuando hablamos de los ovnis, que también está relacionado con el espiritismo. Sí, completamente. Incluso Little Light Studios hizo un documental muy bueno sobre esto, así que también publicaré ese enlace. Pero todo esto forma parte del escenario de los últimos tiempos. Debemos tener cuidado con este engaño al final de los tiempos. Este tema de seres extraterrestres apareciendo en naves espaciales, así como las manifestaciones que se dan cuando aparecen, son muy parecidas a las que se dan en las iglesias pentecostales. Exacto. Empiezan a hablar en lenguas, comienzan a dar vueltas, todas estas cosas. La verdad es un estado de hipnosis. De esta forma, las entidades espirituales se hacen pasar por otros seres. Si sabes estas cosas, no serás engañado. Ahora, Martín Lutero no fue el único que entendió estas cosas. Hay otro traductor de la Biblia, William Tyndale. También lo entendió así. Él escribió un artículo que salió en defensa de la enseñanza revivida de la inmortalidad condicional. Tan pronto cuando comenzó la Reforma, Dios inculcó esta verdad en los reformadores, y es impensable que los próximos reformadores, los que vinieron después de ellos, rechazarían de nuevo y volverían a lo antiguo, a la doctrina equivocada. Bueno, esto nos demuestra cuán fuerte es el engaño. Exacto. Entonces, si esta enseñanza fue revivida, que la inmortalidad es condicional, así como esta y otras enseñanzas, lo pusieron en conflicto directo con el paladín papal Thomas More, quien objetó fuertemente contra Tyndale y Lutero, quienes, en las palabras de More, dijeron: todas las almas yacen y duermen hasta el día del juicio final. En 1530, Tyndale respondió enérgicamente. More estaba siendo sarcástico cuando dijo: ustedes dicen que las almas duermen hasta el día del juicio final. No, ellos van al cielo, son inmortales, o van al infierno, o van al purgatorio, o lo que sea. Y Tyndale respondió de igual forma, diciendo: y vosotros, hablando con Thomas, al poner las almas de los difuntos en el cielo, el infierno y el purgatorio, destruir los argumentos con los que Cristo y Pablo prueban la resurrección. Y otra vez, si las almas están en el cielo, decidme, ¿por qué no están en tan buenas condiciones como los ángeles? Y si es así, ¿qué motivos hay de la resurrección? Buena pregunta. Si todos están felices como los ángeles, ¿por qué necesitas resucitar? Pérdida de tiempo, ¿verdad? Tyndale presionó aún más su argumento, mostrando que la enseñanza papal sobre el tema está en conflicto con San Pablo. No, Pablo, ahora siendo sarcástico, eres ignorante. Ve al maestro More y aprende una nueva forma. No seremos los más miserables aunque no resucitemos, porque nuestras almas van al cielo tan pronto como estamos muertos y están allí en gran gozo con Cristo que ha resucitado. Y me maravillo de que Pablo no hubiera consolado a los tesalonicenses con esta doctrina, si lo hubiera sabido, de que las almas de sus muertos resucitarían. Si las almas están en el cielo con tanta gloria como los ángeles, según tu doctrina, muéstrame cuál debe ser el motivo de la resurrección. Ellos lo entendieron, Martín. Y si vamos a la religión católica, veremos que en el Concilio de Trento decidió que en el purgatorio las almas no pueden saldar su deuda por sí solas, solo sufriendo. Así que no hay salvación por la fe. No hay justicia imputada ni impartida de Cristo. Tienes que ser salvo por tus obras, aún en la muerte. Así que, Martín, cuando miras la lápida de este pequeño auto que dice oxidando en paz, ¿es eso realmente lo que está haciendo? Está oxidando en paz, pero no resucitará. Pero aquellos que descansen en paz resucitarán. Así que cuando esa resurrección tenga lugar, Martín, eso será un día muy alegre. Pero tendrás que ser juzgado antes de eso, ¿verdad? Sí. Así que cuando Cristo venga y nos resucite de entre los muertos, significa que ya fuimos juzgados. Ese es el juicio investigador. Correcto. Tiene lugar en el cielo. Es bíblico. Sí,
Muchas personas dicen que no es bíblico, pero si Él trae su recompensa y el veredicto del juicio, entonces tiene que haber ocurrido en un momento antes. Es tan lógico y la gente no lo ve. Es increíble. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Eso significa que ya hubo un juicio. Romanos 2, verso 7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Existe algo que debemos hacer para alcanzarla. He aquí os digo un misterio. Primera de Corintios 15. Vemos una secuencia interesante en este capítulo a partir del verso 51. Os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En otras palabras, habrá una resurrección y los vivos serán transformados al mismo tiempo. Sí, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Martin, si solo obtienes la inmortalidad en la resurrección, entonces nadie más que los que ya hemos mencionado, que ya han sido dotados tipológicamente de inmortalidad, la recibirán de hecho, ¿verdad? Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es más claro que el agua. es muy claro. Y nadie en las iglesias lo predica. Sí, ellos toman el último versículo, el 55, y leen eso y ponen a la persona en el cielo. Pero si leyeran los versículos anteriores, Los dejan de no lado. puede suceder porque esto solo se dará después de la resurrección. Correcto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que en aquel día, ¿eso es en su muerte o en la segunda venida? La segunda venida. Correcto. La Biblia no deja dudas sobre eso. Y sabes, es un gran alivio. Cuando mi padre murió, tuve una experiencia muy extraña. Yo estaba solo en su cama de hospital la noche en que murió, y su respiración se volvió cada vez más y más superficial. Y finalmente murió. Dejó de respirar. Y Martin, cuando dejó de respirar, de repente se sentó en la cama con los brazos abiertos como si estuviera saludando a alguien. Y tuve una sensación muy extraña. Cuando conducía a casa desde ese hospital esa noche, me di cuenta de que había una entidad conmigo en el carro. Eso fue un hecho muy extraño. Recuerda que estaba inmerso en el espiritismo. Bueno, llegué a casa y fui y me senté en la silla en el salón y las puertas estaban cerradas. Y de repente se abrió la cortina. Ahora, da mucho miedo cuando pasa algo así. Y en mi ignorancia, básicamente me despedí de esa entidad. Estaba convencido en mí mismo de que era el espíritu de mi padre, ¿verdad? Ahora, ¿quién produjo esas manifestaciones para convencerme de la inmortalidad del alma? Satanás. Y lo está haciendo en todo el mundo. Sí. Y está usando películas de Hollywood para propagarlo todo el tiempo. Esta es su mejor carta. Sí. Ujú. Y es por eso que necesitamos estar arraigados en las Escrituras para entender de qué se trata todo esto. Esto es muy importante. Como dijiste, esa es su mejor carta. Y esta es la que va a usar porque esto afecta tus emociones.
completamente cuando alguien fallece. Y tienes este anhelo de estar en comunicación con ellos. Por eso quería hablar con mi madre. Ella murió cuando yo tenía 12 años. Y cuando descubrí lo que dicen las escrituras, no sabes qué alivio me dio. De hecho, cuando comprendí la situación de los muertos, fue algo como, "Ah, Gracias al cielo que es así. Porque constantemente tienes la idea de que ella está allá arriba en el cielo, mordiéndose las uñas, viendo lo que haces. Eso es tonto, estúpido, ridículo y peligroso. Viendo cada pecado que estás cometiendo. Quiero decir, eso debe ser una pesadilla, verlo todo, ¿verdad? O ver a sus hijos luchando y pasando por momentos difíciles y nadie que los cuide. Algunos de ellos terminan en orfanatos y son infelices y otros son felices, lo que sea. Y todo eso simplemente desaparece. No saben nada. Están dormidos. Dios lo sabe. Pero Dios también es el único que puede redimirnos de todos los errores y de todos esos problemas. Entonces queremos confesar nuestros pecados y queremos hacer las cosas bien con Dios y luego queremos confiar en Él. Pero gracias a Dios que nuestros amados no son conscientes de todas las dificultades por las que pasamos y los errores que cometemos. Mateo 24, verso 30 nos dice qué va a pasar con los impíos. Porque recordemos que habrán muertos que no resucitarán hasta dentro de 1000 años, y habrán vivos también. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí hay una gran multitud que no está muy contenta. Están de luto. ¿Qué sucede con ellos? Apocalipsis 6, versos 15 al 17 dice, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes. Creo que la gente debería ver las noticias para saber de quién estamos hablando, exacto. ¿verdad? Todos estos líderes, ¿quién es parte de esto? ¿Quién es parte de esto? ¿Quiénes son estos reyes de la tierra? ¿Quiénes son estos príncipes? ¿Y quiénes son estos capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre que se escondió en las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nos y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Martin, ellos todavía tienen tiempo para pensar. Sí. Creo que algunos de los reyes del mundo aún podrían cambiar de lado. Nabucodonosor lo hizo, Sí. pero serán pocos y esporádicos. Tal vez algunos de los hombres ricos cambien de bando y pongan sus energías en el bando de Dios en lugar de lo que están haciendo en este momento. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, o sea, sus ángeles, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Martin, considera los versículos 14 y 15 de Judas. ¿Cuántas personas y cuántos programas usan el nombre del Señor en vano y se burlan de él en su cara? Creo que sería un milagro si encuentras a uno que no blasfeme o use el nombre de Dios en vano. Ahora, la mayoría de los actores en este mundo pertenecen a fraternidades secretas, ¿no? Y estas fraternidades secretas, especialmente de los niveles más altos, son luciferinos y odian a Cristo. Por lo tanto, es una segunda naturaleza para ellos usar el nombre del Señor en vano. Y lo usan de una forma explícita en prácticamente todas las películas. Por lo tanto, es imposible para mí ver estas películas. ¿Es verdad? Porque es horrenda la forma en que se burlan de Dios. Si hicieron lo mismo con los profetas de otras religiones, ellos podrían hasta ser linchados. Sofonías capítulo 1, verso 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente.
Día de ira aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces hay dos grupos. Sí, sí. Los que dicen, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Es el mejor día. Es maravilloso, lleno de gloria O es el peor día de todos los tiempos, para los ¿verdad? otros. Para el otro grupo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora ese texto es muy interesante. No puedes estar en la presencia de Dios, en su gloria, si eres un hombre de pecado, si eres pecador. Sabes, hemos tenido estas dos explicaciones de la diferencia de cómo será para los diferentes grupos. Pero la parte triste es que ambos grupos tomaron sus propias decisiones. Pero es su elección. Si te aferras al pecado, serás destruido junto con Así él. que tal vez no es la parte triste, es la parte triste y buena. Sí, Es tu propia decisión. exacto. Ahora dime, ¿qué sale de la boca del Señor? No solo de pan vivirá el hombre. De pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Correcto, serán juzgados por la palabra de Dios y por su ley también. Así es, ese es el estándar. Jeremías lo deja claro en el capítulo 25, verso 33, y yacerán los muertos de Jehová. En aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿dónde encuentran esa idea de un milenio temporal donde todos se convierten? Sí, aquí en la tierra. No sucederá, no es bíblico. En otras palabras, no se pueden lamentar, no se pueden reunir y no se pueden enterrar, porque los justos vivos se han ido. Y todos los demás estarán muertos, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esa es la realidad. Sofonías nos dice cuán completa será esta destrucción. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede con el reino animal? No quedará nada. No queda nada vivo en la tierra. Así que esta tierra se vuelve a su estado primordial, el abusos, el abas. Donde el Espíritu de Dios se movía. Correcto. Ahora para estar bastante seguros, veamos Salmo 110, versos 5 y 6. El Señor estará a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Qué te dice esto acerca de los líderes del mundo en los últimos días? Ellos serán destruidos junto con el hombre de pecado. Y Martin, he estado observando todos los eventos de la terrible tiranía que está sucediendo en todo el mundo. Como los reyes del mundo se están enseñoreando de sus súbditos, llevándolos a los campamentos y maltratándolos. He estado mirando algunas de las estadísticas sobre cómo las personas se ven afectadas por los procedimientos que se utilizan hoy en día. ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Cuántos niños nacen malformados o deformes? ¿Cuántos niños nacen muertos? Bebés que son abortados. El sufrimiento en el mundo es increíble. Y como dijiste, muchas de esas cosas han sido implementadas por esos grandes hombres. Sí. Entonces me pregunto si saben lo que se avecina. ¿Lo están haciendo porque están engañados o lo están haciendo porque están convencidos? Yo creo que ellos deberían abrir los ojos y deberían mirar por lo que está pasando en el mundo y preguntarse a sí mismos, ¿estamos actuando correctamente con la herencia del Señor? Aquellos por los que Él murió. Jeremías 4, desde el verso 23 dice,
Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Bueno, esto sucedió porque se enrollaron como un pergamino, ¿cierto? Miré a los montes, y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido, no habían aves. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas. Delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Entonces esto es lo que sucede en la segunda venida de Cristo. Todo es destruido, pero no es el final todavía. No hay algo que sucederá en el cielo, y luego habrá una tercera venida de Cristo para la culminación final de todas estas cosas. Pero la Biblia es clara, habrá ciudades desoladas y los impíos serán muertos en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, no puede haber un rapto secreto. No es posible. Especialmente si ahora lees este versículo de Jeremías. Así que todo lo que dicen sobre el rapto secreto sale de una enseñanza jesuita, el dispensacionalismo. Y hemos visto la progresión de esta enseñanza saliendo de las entrañas de los jesuitas en el medio de Roma, y que se ha infiltrado en el mundo, y los evangélicos no están enseñando una doctrina bíblica, sino una doctrina de los jesuitas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 y 7. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su potencia. El día de la retribución se aproxima. Y si quieres pagar el precio, sigue adelante. Pero si quieres descansar con el pueblo de Dios, entonces toma otra decisión. Apocalipsis 20, versos 1 y 2 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Durante 1000 años, el diablo estará atado aquí abajo. Y estará atado en el sentido de que no queda nadie a quien pueda confundir o desviar. Sí, todo está muerto. Estará sentado en un planeta Y él quebrado. simplemente puede pensar en todo lo que ha sucedido. Así que Satanás estará atado con cadenas de las circunstancias por 1000 años. Salmo 68, verso 6 dice, Dios pone a los solitarios en familias. Saca a los aprisionados con cadenas, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ahora bien, ¿son estas cadenas espirituales? ¿Cadenas de circunstancias o son literales? Es circunstancial. Correcto, de la misma manera que el diablo estará atado por las cadenas de las circunstancias. Así que esto es lo que sucede en el milenio. Mille annus significa 1000 años. Por 1000 años, los muertos no resucitarán. Los impíos muertos. La Biblia dice que no resucitarán después de 1000 años. Todos los animales, todas las ciudades, todo estará destruido. Los justos se han encontrado con el Señor en el aire y han ido al cielo. Y los muertos que no estaban en Cristo estarán muertos. Y solo el diablo y sus ángeles estarán atados aquí por las cadenas de las circunstancias. Así que, Martín, esto es básicamente el resumen, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando la Biblia habla de la batalla del Armagedón, ¿cuál fue esa batalla? Cuando la Biblia habla de la batalla de Gog y Magog, ¿cuál fue esa batalla? ¿Cómo encajamos todo esto en las Escrituras? Así que básicamente, en pocas palabras, la palabra de Armagedón es lo que sucederá cuando Cristo regrese.
Él hace la guerra contra esos reyes y contra todos los impenitentes, y son destruidos por la gloria de su venida y por la culminación de la séptima plaga. Pero creo que deberíamos tratar eso con más detalles y poder explicar qué son estas batallas que vendrán y describir el Armagedón y describir lo que sucederá en el milenio y describir lo que sucederá en la batalla de Gog y Magog. Y luego podemos resumirlo todo y tener una secuencia correcta o una secuencia bíblica sobre cuál es la cadena de eventos. Creo que tal vez deberíamos hacer una segunda parte y continuar esta discusión en otro programa. Sí, eso será fantástico. Ok, entonces vamos a orar. Padre Celestial, la segunda venida será un evento muy glorioso, pero también será un evento muy trágico para probablemente la gran mayoría de la humanidad. Y por lo tanto es de suma importancia que entendamos la secuencia de los eventos para que también entendamos cuál es nuestra parte en ellos. Es decir, confesar nuestros pecados, abandonar nuestros pecados y reclamar la justicia de Cristo. Porque la justificación por la fe es el gran pasaporte que será exigido. Y la santificación es nuestra idoneidad para el cielo. Bendícenos en nuestras decisiones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por mirar este video. Para suscribirte al canal, haz clic aquí. Para notificaciones, haz clic en la campana. Para mirar el próximo video, haz clic aquí. Gracias y nos veremos nuevamente.